Si gustan acercarse, hermanos, si notan, la parte intermedia está vacía. Y es más, la parte de acá adelante también está vacía. Así que, hermanos, les invito a acercarse en este primer llamado. No haré otro. Bien, hermanos. Empezamos a ver una serie que se llama Historias que pueden ser la nuestra. Historias que pueden ser la nuestra. Y hablamos acerca, ¿verdad?, la semana pasada, de un hombre que dudó. Y nos enfocamos en Juan el Bautista, cuando envía a sus discípulos a ver a Jesús. Él estaba encarcelado. Y manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o vendrá quizás otro, verdad? Y nuestro Dios, precisamente, ahí le menciona algunas cosas, las señales y las evidencias a través de los milagros, y cómo Él venía precisamente a darnos redención, no una salvación, ¿verdad?, temporal de un imperio que lo estaba juzgando a los judíos, sino una salvación espiritual. El día de hoy nos enfocaremos en la historia de un hombre que falló. La historia de un hombre que falló. Y quiero que note algo, hermanos. Porque Juan el Bautista no era cualquier hombre, ¿verdad? ¿Recuerdan que Jesús se refirió a él como el mayor de los profetas? O sea, no era en realidad una persona común en el sentido del llamado que Dios le hizo. Y este hombre tampoco no es nada común. Quiero preguntarles lo siguiente: ¿quién fue el hombre que caminó sobre el agua aparte de Jesús? Perfecto, y es verdad. ¿Quién fue el hombre que dijo esta sublime verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro. ¿Quién de sus apóstoles prometió ir hasta la muerte con Jesús? Pedro. Bueno, 10. Fue Pedro, ¿verdad? Si nuestro criterio estuviera basado solo en estas aseveraciones, diríamos que Pedro es un hombre muy seguro de sí mismo, altamente confiable, valeroso y un líder a toda prueba. Pareciera ser que así era, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos algo más de la vida de Pedro. También fue el que dijo: no conozco a tal hombre. No conozco a tal hombre, la negación, ¿verdad?, de ser discípulo de Cristo. Podemos decir entonces, hermanos, que cometió un error. Pero a veces parece ser que en la vida cristiana, que en la vida de ciertos líderes, los errores se sinceran en piedra y los aciertos en papel. Porque podemos hablar de otros. ¿Quién pecó con Betsabé? David, ¿verdad? David. ¿Quién golpeó la roca de la peña? Moisés. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién Dios, ¿verdad?, quitó su espíritu cuando fue cortado su cabello? Sansón. Pero hay otras cosas que rodean la vida de todos estos hombres. Pero yo creo, hermanos, que podemos aprender de todo esto. Podemos decir que Pedro cometió un error, negó a su maestro, no una vez, ¿verdad?, sino 3 veces. Así que podemos aprender algo de esta historia. Y quiero entrar en materia. Como número 1, nuestros fracasos espirituales comienzan cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en Dios. Nuestros fracasos espirituales comienzan cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en Dios. ¿Usted ha fracasado? No estoy hablando de un fracaso de un trabajo, de haber emprendido un negocio y ¿saben qué? No sé, yo no estoy hablando de ese tipo de fracasos, ¿verdad? Estoy hablando de fracasos espirituales, donde usted, ¿verdad?, una vez que conoció a Jesús, haya a lo mejor dicho: bueno, yo ya prometo no ser tan celoso, tan celosa, ¿verdad? Yo sé que eso está mal. O de dejarse caer, ¿verdad?, dejarse caer en ira descontrolada, en pensamientos que bien pueden caer en ser perversos, ¿verdad?, lujuriosos. Leímos Ezequiel,
¿verdad? 23, y se habla acerca precisamente, metafóricamente, de Israel, ¿verdad? Cómo se entregó a otros ídolos. Pero Pedro, si lo observamos, hermanos, parece ser que Pedro era una persona segura de sí misma, porque apenas horas atrás dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Creo que cuando lo dijo, hermanos, fue sincero, Yo creo que lo dijo de forma muy sincera. No era nada hipócrita. Es más, yo creo que el hecho de haberle cortado la oreja a Marco evidenciaba algo de su valor, ¿no? Pero cuando vio la sangre ya le dio miedo, yo creo. Pedro estaba convencido, hermanos, de no fallarle a Dios. Pero él se apoyaba más en su determinación y no en la dependencia hacia Dios. Vayamos a Juan 18, 15 y 16. Juan 18, 15 y 16. Aunque la Biblia no lo dice, hay mucha seguridad en decir que cuando Juan, el apóstol Juan, se dirige a sí mismo en el Evangelio, no dice su nombre, ¿verdad? Pero sí dice el discípulo que amaba a Jesús, o otro discípulo. Y aquí vemos a dos discípulos. Dice, y serían Jesús, Simón Pedro, y otro ¿qué? Discípulo. Muy probablemente Juan, porque también él estaba al pie de la cruz, cuando estaba precisamente Jesucristo entregando su espíritu. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, tenía buenas estas relaciones, ¿verdad? Ahí. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta, como tratando de ver si entraba o no entraba, si le daban permiso o no. Pero dice que salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Yo digo, ¿por qué no se quedó afuera, verdad? Pero gracias a Dios entró, porque está todo controlado bajo la mano poderosa de Dios. Afuera no hubiera visto a Jesús cuando lo negó por tercera vez. Y dice el versículo 17: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, ¿qué dijo, hermanos? No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Sin duda, hermanos, el ambiente era muy tenso. Era muy tenso. Y Pedro dijo y pensó que había evadido, ¿verdad? Ahí la identificación que le habían hecho esa primera vez, y le decían, tú eres uno de los discípulos. La portera dijo eso. Y él dijo, no lo soy. Con cierta confianza se fue acercando, ¿verdad?, al fuego, porque también tenía frío. Pero ahí estaban los alguaciles, estaban frente a él los alguaciles. Quizás y muy probablemente esos que habían ido al Getsemaní y habían arrestado a Jesús. El confesar a Jesús en ese momento, hermanos, era como decir para Pedro, arréstenme a mí también, ¿no? Arréstenme a mí también. El miedo, hermanos, pudo más que su determinación de ir hasta la muerte por Jesús. Esta primera negación de Pedro nos puede hacer pensar que nuestra confianza en uno mismo nos hace estar más cerca de caer de lo que imaginamos. Nuestra autoconfianza, hermanos, nos hace estar sobre superficie lodosa, en donde parece que estamos firmes. Pero no basta sino simplemente dar un paso en donde perdamos toda esa firmeza y caigamos. Porque la autoconfianza es engañosa. Me hace acordarme de aquellos momentos en los cuales te preguntan, ¿vienes preparado para tu examen? Te dicen, sí vengo preparado, ¿no?
con mi acordeón, me lo vengo preparando. Pero al final te das cuenta que el examen es diferente. Y una justificación de todo estudiante, que fuimos estudiantes, cuando termines, es que no me preguntaron lo que estudié. Realmente no te preparaste de forma integral. Pero hermanos, la autoconfianza nos hace estar más cerca de caer de lo que imaginamos. Cuando dependemos de nosotros mismos, nos volvemos vulnerables, hermanos, porque nos hace orgullosos, soberbios, altivos, a veces pensando que tenemos todas las respuestas. Pero Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El hecho, hermanos, de la negación de Pedro no le tomó por sorpresa al Señor Jesús, porque incluso Él le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Porque Jesús tiene todo el conocimiento, hermanos. Nada se le escapa. Él conoce tus debilidades. Esas debilidades que quizás tú ya las has reconocido y que las mantienes ocultas incluso a los ojos de los demás, ¿verdad? Que las practicas quizás en lugares donde nadie te ve, en las cuales al relacionarte con otras personas ni siquiera se dan cuenta de que tú, ¿verdad?, eres diferente, porque no has precisamente determinado que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Y al final tus debilidades saldrán a flote. Y hermanos, en ese momento en que ellas pueden llevarnos a bañar, piensa un poco en esos momentos donde seguramente, ¿verdad?, usted se siente muy determinado, se siente estar firme. La persona más paciente, ¿verdad?, que usted conoce, y no quiero que me digan, ¿verdad?, pero usted puede decir: es que tal hermano, tal hermano, súper paciente, se le nota, ¿verdad? Es súper misericordioso, ¿verdad? O misericordiosa, detallista, se le nota. Bueno, pues a esa persona, ¿verdad?, más paciente, también puede perder el control. Si lo conoce más a profundidad, sabe que puede perder el control, ¿no? Quizás de una forma más lenta que tú, porque tú no eres de esta cualidad. Pero los creyentes más firmes y que pueden decir: yo confío plenamente en el Señor, puede llegar un momento en que caigan en ansiedad por una crisis, por una situación no prevista, o a lo mejor predecible, pero que te llegue en el momento en que tú estás fuera precisamente a la, ¿cómo se llama?, de tu control, el control que el Espíritu Santo tiene sobre ti. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Piensas estar firme, hermano? Pues tienes una doble tarea. Mira que no caigas. Si piensas estar firme en el Señor, ¿verdad?, en tus convicciones, en control de tu temperamento, en que tu carácter, ¿verdad?, ya está muy bien formado, yo esto lo digo entre comillas, y te dice: mira que no caigas, ¿verdad? Más que un aliciente por parte precisamente del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, es una advertencia, Dios, una advertencia muy puntual, porque quien cree ser espiritualmente fuerte, o se siente inmune a las tentaciones, debe de tener mucho cuidado. Nos insta, hermanos, este pasaje a no bajar la guardia. ¿Qué le pasa a un boxeador cuando baja la guardia? Lo van a noquear, ¿verdad? Lo van a noquear. Me acuerdo de Madomeo Páez, ¿verdad?, cómo le gustaba jugar con eso, con bajar la guardia. Y al final lo llegaban a noquear. Pero también, como punto 2, nuestros fracasos, hermanos, nos hacen comprender cuán fuertes son nuestras convicciones. Es decir, nuestras convicciones son puestas a prueba. Usted y yo podemos decir: bueno, yo tengo convicciones, he aprendido doctrina, sé lo que creo de Jesucristo. Es más, yo vine a las escuelitas bíblicas de vacaciones, ¿verdad? Me instruí a los pies del mejor hermano, como Pablo dijo de Gamaliel, ¿verdad?
Interesantemente, ¿verdad? Pablo era un hombre erudito, conocedor de las Sagradas Escrituras, en una posición, ¿verdad?, genealógica, ¿verdad?, en una posición religiosa, fariseo de fariseos, ¿verdad? Y él había precisamente adquirido una autoconfianza muy fuerte. Él confiaba que estaba sirviendo al Señor y era sincero al perseguir a los cristianos. O sea, no lo hacía porque, ay, los cristianos me caen mal. No, porque él veía un riesgo con la nueva doctrina. Pero hermanos, a Mateo le pasó algo parecido con sus convicciones, porque él dijo, yo no te negaré, yo te seguiré hasta la muerte. Vayan a Mateo capítulo 26, 71 y 73. Mateo 26, ¿71? Al 73. ¿Listo, hermanos? Ok. Saliendo él a la puerta, le vio otra dama. No sé por qué las damas fueron las que dijeron, ¿verdad? Pero fueron damas. La vio otra y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Y ahora cómo lo hizo? Con juramento, ¿verdad? Habían pasado algunas enseñanzas atrás donde Jesucristo le dijo, no jurarás, ¿verdad?, ni por el cielo ni por la tierra, ¿verdad? No jures por el nombre de Dios, que tú sea sí, tú no sea no. Y dice el versículo número, dice ahí que con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, ¿verdaderamente tú también eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. A Pedro, en ese momento, hermanos, no se le estaba torturando como a Jesús. Jesús estaba en otra área, le estaban, ¿verdad?, enjuiciando, le estaban golpeando. Pero a Pedro no se le estaba torturando. Solo se encontraba en un proceso de ser identificado como discípulo de Jesús. Las preguntas fueron, ¿tú eres de ellos? A Pedro era muy fácil, hermanos, actuar de forma impulsiva. Lo sabemos porque él era impulsivo. Sin duda, todavía tenía valor para llegar hasta el patio en donde estaban los alguaciles, porque todavía se necesitó valor. Pero precisamente al estar con Jesús durante el tiempo que él caminaba sobre las calles de Jerusalén, se había dado a conocer lo suficiente como discípulo, como para que la gente pensara, lo identificara y dijera, yo te he visto con Jesús en Nazaret. Yo te he visto con Jesús en Nazaret. Y esto, hermanos, habla de testimonio público, ¿verdad? Obviamente esto no está en la Biblia, pero dice, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Ojalá eso se cumpliera al 100% como cristiano. Si te juntas como cristiano, sé como cristiano. Pero Pedro dice, yo no lo he visto. Yo no soy de ellos. Tú estabas con Jesús. Es más, le dijeron, tú hablas como Jesús. Tú hablas como sus discípulos. Y ocurrió lo que Jesús dijo. El proceso de la caída se estaba completando. El proceso de la caída se había completado. El líder más fuerte quizás de los 12 se fracturó y comenzó a hablar con maldiciones, maldicencias, groserías, como un agente del vulgo común, ¿verdad?, de esas calles de Jerusalén que no temían
a Dios y no respetaban a las personas. Un vocabulario que quizás había ocupado desde antes, ¿verdad? En su vida antigua. Un vocabulario, mejor dicho, él debería de haber hablado con un vocabulario que quizás no había ocupado desde que conoció a Jesús. Porque nuestro hablar debe de cambiar. La vieja naturaleza brotó con fuerza y llegó a la tercera negación. Pero al mismo tiempo sucedió algo ahí. El gallo cantó. El gallo confirmó las palabras de Jesús. Pero yo creo que Jesús pudo haber dicho: debes saber que tú eres frágil. Tú eres frágil. Igual que los demás, porque los demás, ¿verdad?, la abandonaron. Debes saber que debes de dejar de confiar en ti mismo y confiar más en Dios. Había una enseñanza tremenda en la negación, porque Pedro aprendió que el temor es una de las armas más efectivas contra la fe. Cuando el temor sobrepasa su fe, le hace dudar de Dios. Le hace pensar si Dios existe o si Dios se acuerda de usted. Si somos lo suficientemente importantes para Dios. Y a veces esa idea es transversada porque decimos: debo de ser importante porque enseño, debo de ser importante porque canto, debo de ser importante porque diezmo, debo de ser importante porque estoy en la iglesia. Pero si usted no lleva una vida consagrada a Dios, ¿verdad?, simplemente le tengo que decir que no son esos indicadores para que Dios actúe a favor nuestro. Él actúa por amor y gracia. Por amor y gracia, a pesar de nuestras fallas. El temor nos lleva a pensar que seremos criticados, ¿cierto o no? El temor es lo que nos hace detenernos a presentar el Evangelio. Y el temor en ocasiones nos pone frente a la prueba de nuestras convicciones. Observen esto. Cuando las convicciones son débiles, los cristianos suelen tener cambios frecuentes en sus creencias. Cuando las convicciones son débiles, los cristianos suelen tener cambios frecuentes en sus creencias. Comprobadísimo. Porque hay hermanos que han saboreado la sana doctrina y están en sectas falsas. Porque han volteado y ya han pensado: esto no me llena. Me llenan más los campos, las situaciones emocionales. Las promesas falsas de líderes, en los cuales a través de una prueba el cristiano se siente debilitado y dice: entonces tengo que pactar con Dios para que me ayude en este trance. Porque las convicciones, hermanos, en realidad, si lo hablamos desde el término bíblico, ¿verdad?, las convicciones deberían de ser sólidas. Tan sólidas como quizás, y valga la comparación, porque no es una comparación que yo quiero, ¿verdad?, poner en el sentido de las nuestras. Pero cómo se mueve la gente del Islam, se mueve por sus convicciones equivocadas, al punto de dar la vida. Y aunque nosotros no somos sometidos a tales pruebas, ni estamos precisamente con una idea, una idealización, ¿verdad?, de entregar nuestra vida y ser agresivos hacia los demás, sino por el contrario, soportar las aflicciones. A veces, hermanos, observamos a personas que tienen cambios frecuentes en sus creencias. También cuando las convicciones son débiles, suelen dar énfasis a las emociones y moverse por ellas. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo, se lo saben, a ver, díganlo, el hombre de doble ánimo. Qué bueno que nada más los hombres, ¿no? No lo dice aquí por los hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres podemos ser inconstantes en todos sus caminos por nuestras emociones, ¿verdad? Porque a veces esas emociones nos hacen pensar y dudar de Cristo. Porque a veces esas emociones nos hacen creer que a lo mejor, ¿verdad?, Dios es tan paciente y no se enoja que no importa que yo no me reúna en una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Donde las emociones, ¿verdad?, nos hacen pensar que a veces incluso es más importante la familia. Y hermanos, somos inconstantes en todos sus caminos. Ya dice: el hombre de doble ánimo. Y ánimo se refiere precisamente a los aspectos emocionales, a la tristeza y al llanto.
a la ira descontrolada, ¿verdad? A los aspectos que Dios quiere que tú ya hayas salido, como la culpa y la depresión, pero te enfrascas en quizás en sentirte, ¿verdad? Sí, porque te has acostumbrado a sentirte acostumbrado. También cuando las convicciones son débiles, hay una adaptación a las opiniones predominantes y no tienes una reflexión profunda de eso. No tienes una reflexión profunda con eso. Desafortunadamente a veces nos adaptamos, ¿verdad?, a ese tipo precisamente de opiniones. Y las opiniones surgen en cada momento, hermano. Surgen en cada momento y en cada época. Y actualmente surgen con más fuerza porque hay más difusión. Y tú puedes decir, bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿qué importa que dos hombres se amen como si fueran hombre y mujer? Y caen en aberraciones como las iglesias homosexuales, ¿no? Caen en desviaciones de prácticas antimorales. O pensamientos que llegan a nuestra vida y decir, bueno, si es cierto lo que dice, ¿verdad?, mi compadre o mi amigo, deja que tu hijo crezca y que él escoja lo que ha de creer. Tienes una gran responsabilidad en la infancia porque ellos absorben. Nuestras convicciones, hermanos, deben de ser fuertes, bíblicamente hablando, y basados en la palabra de Dios. Punto 3. Esto es hermoso. A pesar de tu fracaso, Jesús quiere restaurarte. Lucas 22, 61. Qué bonito que los evangelios se complementan uno al otro, ¿verdad? La negación de Cristo aparece en todos los evangelios, igual que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto quiere decir que hay énfasis. El nacimiento de Cristo solamente aparece en 2. Vayan a Lucas 22, 61. Léanlo en voz alta todos juntos, por favor. Dice así. Hasta ahí. Bueno, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Después de una hora de la segunda negación, ¿verdad?, identifican a Pedro y Pedro lo niega. Y en el momento que lo negó, enseguida, mientras él todavía hablaba, dice, el gallo cantó. Y este detalle no lo tienen los demás, porque dice que entonces, vuelto el Señor, quiere decir, volteando el Señor hacia Pedro, lo miró. No le dijo nada, bastó la mirada, bastó la simple mirada. Hermanos, la mirada de Jesús en ese tiempo para Pedro fue devastadora. Fue devastadora. No fue una mirada cualquiera. No vino de un hombre cualquiera, vino de su maestro. Esas miradas que son profundas, que son acusadoras, ¿verdad? Que entre comillas quiero decir acusadores, porque yo creo que no fue acusador. Pero fue silencioso y fue penetrante. Yo más bien lo miró con amor, ¿verdad? Y con ese sentimiento de decir, ¿ves, Pedro, cómo fallaste? Te lo advertí. Y fuera de toda acusación. Antes de todo eso, ¿verdad?, antes de que a él lo arrestaran a Jesucristo, dijo, pero yo oraré al Señor. Yo oraré al Señor por ti. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuando se habla de zarandear, hermanos, no es cuando agarran y te hacen así, ahí me zarandeaste, no. Habla acerca de un proceso que se hacía en el trigo. Se ponían mallas, se movía, se brincaba, se zarandeaba lo posible para desprender precisamente la cáscara. Un zarandeo violento. Y créanme que Satanás está pidiendo al Señor zarandearnos.
Si de veras estamos convencidos de que estamos afianzados en el Señor, ¿verdad? Así como cuando fue y pidió, ¿verdad? Por la vida de Job, o mejor dicho, intervenir en la vida de Job. Así puede estar también, ¿verdad? Cerca de nosotros, diciendo, yo conozco tus debilidades. Miren, hermanos, el diablo no es omnisciente, él no conoce todo. Él no conoce todo. Amén. Pero es tan audaz que cuando nosotros damos un patrón de debilitamiento, él lo identifica y dice, aquí es. Así que, hermanos, necesitamos estar atentos. Jesús no necesitó hablar. Su mirada atravesó el corazón de Pedro, le estremeció al punto que solamente le quedó salir del lugar a llorar amargamente. Ese llorar, esa tristeza que acongoja y que escudriña y que te hace en el espíritu, ¿verdad? Saber que fallaste y que necesitas arrepentirte. Es la mirada que dice calladamente, me has fallado. Pero Jesús dice palabras hermosas. Podemos entrar en una etapa aquí, por ejemplo, pero vemos atrás de todo eso ahí en Juan 17, que dice que Él los amó hasta el fin. Entonces, Jesús amaba a Pedro en ese momento también. Esa mirada de Jesús transformó la arrogancia de Pedro en humildad. Tu soberbia te hace sentir que eres valiente, pero no lo eres completamente. Te convertiste en osado, pero necesitas ser humilde. La lección de la caída estaba por comenzar. ¿Y saben con qué comenzó? Con el arrepentimiento de Pedro. Ahí comenzó la restauración. Sabemos que todavía no entregaba el Espíritu Jesús ahí en ese momento. Sabemos que habrían de pasar, ¿verdad?, 3 días para que Pedro tuviera evidencias de la resurrección de Jesucristo. Que se presentara a Simón Pedro y posteriormente, ¿verdad?, como lo vamos a ver ahorita, estuviese a la orilla de ahí del lago de Genesaret, ¿verdad?, platicando con él. La lesión en la caída estaba por comenzar y comenzó con ese arrepentimiento. Hermanos, y tómenlo en cuenta, cualquiera que quiere ser restaurado necesita empezar por arrepentimiento. Por arrepentimiento. Es el primer paso. Es la versión de un hombre caído, Pedro, y que está empezando a ser restaurado. Y algo importante, hermano, con Pedro, y para ti y para mí. Un error no va a definir nuestra vida. Es Dios quien define nuestra vida cuando contamos, ¿verdad?, con Él y Él cuenta con nosotros. ¿Recuerdan ese encuentro en el mar de Tiberíades? Y esto lo mencioné allá en un PVC, en un pequeño devocional. En Juan 21, vayan a Juan 21. Versículo 1. Juan 21. Después de esto, de que ya se había presentado con sus discípulos y algunas otras cosas, les dijo que fueran allá a Galilea, ¿verdad? Y iba a tener un encuentro con ellos. Dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o Tiberíades es lo mismo, o el mar de Galilea. Es el mismo mar, es el lago de Genesaret, es lo mismo. Cuando estudiamos geografía bíblica, ahí se ve, ¿verdad? Y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, va hoy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, Pedro. O sea, Pedro seguía liderando. Nosotros también queremos ir contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Les recuerda la pesca milagrosa? Tampoco habían pescado nada, ¿verdad? Dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? No tenemos nada de comer, ni para nosotros tenemos de comer. Entonces Él les dijo,
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Saben qué te está diciendo aquí Jesús? No que él necesite comer, sino que tú tienes una necesidad. Porque si se dan cuenta en la historia, Jesús ya tenía un pez preparado. Está diciendo, reconoce que tienes una necesidad. Saliste a pescar, te metiste al oficio que antes tenías y no conseguiste nada. ¿No te acuerdas de algo? ¿No te acuerdas de cómo yo en aquella ocasión les indiqué hacia dónde ir? Les indiqué cómo echaron las redes, cómo compartieron peces con otras barcas. Y entonces le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces aquel discípulo a quienes Jesús amaba dijo a Pedro, ¿este es quién? El Señor. Este es el Señor. Vayamos al versículo número 12. El 11 dice, subió Simón Pedro después de que se aventó al mar desnudo, ¿verdad? Y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. No vamos a tomar símbolos de números porque no se indica aquí nada de eso. Pero eran 153. Medio año de comer pescado en casa. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y empieza esta hermosa conversación. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Es más, tú estás viendo mi corazón, mi sentir, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, observen algunas cosas. Allí en Juan 21, en donde seguramente el corazón de Pedro todavía tenía la carga de haber negado a su Señor. Y lo primero que hace es ir a pescar, ¿verdad? Yo me voy a pescar. Pedro retoma su oficio, aquel oficio cotidiano desde donde Jesús, cerca de 3 años atrás, le llamó. 3 años atrás, cercanos a ese tiempo, le dijo a Pedro, voy a hacer de ti pescador de hombres. Ahí donde la palabra de Dios dice que dejando sus redes en aquel tiempo les siguieron. Pero ¿qué pasaba en ese momento por el corazón de Pedro? ¿Acaso pensó que Jesús ya no lo consideraría digno de usarlo? No lo sabemos, hermanos, lo que pasaba en su corazón. Pero él recordaba sin duda lo que había hecho, por eso se entristeció. Por eso se entristeció. Pedro se entristeció, hermanos, porque cargaba una memoria que no podía silenciar en su corazón. Hermanos, dijo él, no conozco al hombre 3 veces. Y 3 veces Jesús le dijo, ¿me amas? En ese mismo mar, Jesús actúa milagrosamente. Echa la derecha a la barca y hallaréis. Cuando dejas ser humano, que Dios te restaure, quiere hacer de ti una persona con un carácter resiliente. Espero entiendan la palabra resiliente, es decir, quien sabe sostenerse a través de los infortunios. Que en una caída no le hace permanecer postrado. Quiere hacer de ti una persona con un carácter de esta forma. Y esto significa que con Él, y solo con Él,
Eres capaz de levantarte después de fallar. Después de un fracaso confesado, hermanos, y piensen quizás en alguno que ustedes hayan caído, después de un fracaso confesado, Dios quiere cambiar tu historia. El tema se llama, ¿verdad?, historias que podrían ser las nuestras. Dios quiere cambiar tu historia. Ten por seguro que cuando reconozcas tu debilidad, descubrirás la misericordia de Dios. Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto va en contra de la lógica humana. Pero cuando somos débiles y reconocemos esa debilidad y se la damos al Señor en su gracia, ¿verdad?, Él se fortalece en el sentido, ¿verdad?, vamos, espiritual, de que comparte su fortaleza en nosotros a través de su espíritu. En una sola noche, hermanos, a calor de la hoguera, Pedro descubrió algo doloroso. Aunque amaba a Jesús, él podía fallar. Pero el reconocimiento de su debilidad fue la materia perfecta para que Dios le hiciese un llamado tremendo: apacienta mis ovejas. No era cualquier llamado, hermanos. No era cualquier llamado. Apacienta mis ovejas. Una característica de Dios, hermanos, es que Él ve más allá de nuestras fallas. Solo necesitas acercarte más a Él, cerrar tu recámara y llorar, abrir tu Biblia y leerla, unirte a la oración y el cuidado recíproco de la iglesia. Imagínate, hermano, así como yo me imagino estar a las orillas del mar de Galilea, ahí sentir la suave brisa y el olor a pescado a las brasas, ¿verdad? Si tienen hambre lo van a imaginar más fácil. Pero aparte estar junto a hermanos que escuchan a Jesús, ver a cada uno de ellos voltear, ¿verdad?, y esperar a que Jesús hable cuando simplemente está ahí degustando igual el pescado junto con ellos. En un cierto momento en que Jesús se pone de pie y le dice a Pedro: sígueme. Eso le dijo: sígueme. La Biblia no dice lo que pasó después, unas breves palabras, porque dice que el discípulo amado le seguía, ¿verdad? Y Pedro, como medio, ¿cómo se llama? No sé si diciendo: bueno, ¿a quién te llamo? ¿Te llamo a ti o me llamo a mí, no? ¿Y usted qué? Dice: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú. Entonces, hermanos, lo que yo sí creo es que hubo después, fue una charla, un paseo silencioso y una muestra de amor profundo y una amistad sincera hacia Pedro y hacia los hermanos. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que en este momento también usted comprendiera que está Jesús? Pero quizás no estamos con la misma actitud que en ese momento tenían los discípulos: estar absortos, maravillados y restaurados por la hermosa presencia del Señor. Leímos el pasaje donde dice que nadie se atrevía a preguntarle porque sabían que era el Señor. Es como decir: ¿estará aquí el Señor? Lo está. Dios, hermanos, trabaja con corazones sensibles. Veamos Ezequiel 36-26. Que Dios va a poner un corazón, para quitar un corazón de piedra y va a cambiarlo por un corazón de carne, ¿verdad? De carne. Y en ese corazón su espíritu. Un corazón renovado por el Señor le buscará en oración y tendrá un anhelo de tener comunión con Él. También un corazón renovado experimentará paz y dejará la culpa a un lado, porque aceptar el perdón divino, hermanos, nos libra de la culpa. No viva con culpas de las cuales usted ya se ha arrepentido. Dios le ha perdonado. Él quiere personas fortalecidas en Él. La renovación evidenciará, hermanos, en su carácter paciencia, humildad, compasión, dominio propio. La restauración es un acto de gracia de Dios. Por eso Dios debe de ser el centro de nuestra restauración y debemos dejar centrarnos en nuestros fracasos. Termino. ¿Usted ha oído de los restauradores de arte? No el que componga su pintura de usted. No, ese no.
¿verdad? El dibujo que hizo, no es que dijo, ay, te lo voy a arreglar como se les arregla los papás a la tarea de los niños, ¿no? No, un restaurador de arte, hermanos, son profesionales especializados en la recuperación de arte, específicamente, ¿verdad? Vamos a hablar de la pintura. Se les llama restauradores, porque ellos lo que van a hacer con una obra como la de Picasso, como una obra como la de Da Vinci, o como la de Miguel Ángel, o la de Rafael, los grandes, ¿verdad? Pintores del Renacimiento, o algunos otros, ¿verdad? Doré o algunos otros. Estos restauradores lo que hacen no es destruir la pintura y hacerla nueva. ¿Qué es lo que hacen ellos, hermanos? Ellos van a examinar esa pintura original porque tiene ahí algunas fisuras. Se han desprendido fragmentos de pintura, pero van a examinar la pintura, la limpian, reparan los daños, van a estabilizar los materiales originales para evitar que el daño continúe y además documentan cada intervención realizada. Aplican tratamientos que sean, en la medida de lo posible, reversibles y respetuosos con la obra original. Eso es lo que hacen los restauradores. Y si llevan buen tiempo. Por ejemplo, un restaurador puede trabajar en una pintura del siglo XVII que tiene grietas, que ha perdido el color. Pero antes de intervenir, va a estudiar los materiales originales. Analiza las capas de pintura. ¿Cuántas capas de pintura se puede llevar, verdad, en un retoque? Utiliza técnicas científicas para recuperar la apariencia de la obra sin alterar su autenticidad. Hermanos, con Dios, y creo que Dios actúa igual con nosotros. Porque saben, somos como pinturas, tenemos historia. Usted tiene su historia desde que nació. Dios le dio la vida y le dio cierta familia, ciertos padres, ciertas inconveniencias, quizás ciertas crisis, quizás injusticias que a lo mejor pudo haber sufrido en su niñez, pero al final es su historia, única e irrepetible, así como la mía. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él va precisamente a examinarnos, va a limpiarnos, va a ver nuestras grietas. Y esas grietas, hermanos, emocionales y espirituales, hablan precisamente de lo que hemos soportado. No es borrarnos del mapa y decir, ahorita rompo esto y lo vuelvo a hacer, sino redefinirnos en Cristo. Amén. Día tras día, Dios trabaja en nosotros. Él nos redime y pone las piezas faltantes. Esos fragmentos, hermanos, esos fragmentos que faltan en las pinturas, para nosotros, son fragmentos que representan ser restaurados, algo que nos dañó. Y pueden representar buenas actitudes, aspectos de carácter similares al de Cristo. Formaciones como las disciplinas espirituales que vimos hace poco, como leer la Biblia y orar. Parecernos, hermanos, a Cristo. Usted y yo, si usted me vio, entre la protección le podría decir, si usted me vio hace 50 años, ¿verdad? Pues yo era una persona no creyente. Pero mi piel estaba con muy cuantas arrugas. Yo me acuerdo que mis hermanos me decían, no te arrugas tanto porque va a estar arrugado de viejo. Y ciertamente así fue, ¿no? Pero si lo ponemos en el lapso de un año entre mi conversión y un año antes de mi conversión, quizás externamente parecía el mismo. Quizás externamente parecía el mismo. Pero hermanos, ya había una diferencia. Y la diferencia precisamente era porque Cristo me había salvado. Y actualmente, hermano, conocer a Cristo, le quiero decir que todavía es más diferente. Solo por algo, solo porque las manos del restaurador divino siguen haciendo su trabajo. ¿Amén? Amén. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias por las enseñanzas que nos das a través de hombres que en Dios tú los utilizaste con poder. Les diste tareas tremendas. Padre, estuviste con ellos a cada momento de su vida, Señor, y los sometiste a pruebas. Sin lugar a dudas, Padre Santo, para que ellos, Señor, no perdieran el piso, y lo mismo sucede con nosotros, para que no podamos perder el piso. Gracias por la bendición de que tú, Señor, eres nuestro restaurador.
donde tú, Padre Santo, afinas, examinas, limpias, reconoces los materiales porque tú eres nuestro Creador. Sabes, Padre Santo, qué partes, Señor, de nuestra pintura vivencial se ha hecho delgada, se ha oscurecido, ha perdido el tono. Y tú, Padre bendito, lo has venido a restaurar. Te doy toda la honra y la gloria y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, no solo este día, sino los días siguientes. No permitas, Padre Santo, que veamos las inconveniencias, los problemas, las situaciones difíciles, como un trato, Señor, cruel de parte tuya, sino como un episodio que tú permites en nuestra vida para restaurarnos. Y te doy toda la honra y la gloria por lo que has de hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Por la tarde, hermanos, están citados el Ministerio de Música, el Ministerio de Dirección, se va a tener un retiro, ¿verdad? Porque se va a impartir nuestro hermano Naum, pero también invitamos a todos aquellos varones que se quieran añadir al grupo de dirección. Está abierto para que tengan, ¿verdad?, conocimiento de lo que se hace, ¿verdad?, y cómo Dios quiere llevarnos a servir. Bendiciones, hermanos.